Hola, hoy te quiero presentar una herramienta que vas a amar, el examen FIT. Es una herramienta que va a permitirte tener en tu consulta una salud de precisión. Mi nombre es Andrea Chicurel, soy bioquímica y soy la directora de Nutrición Inteligente y Nico. Ambas empresas se han dedicado por casi 20 años a la alimentación y la nutrición personalizada para mejorar distintos problemas de salud. Y aquí te quiero mostrar una herramienta que ya llevamos usando hace 3 años y que queremos compartir contigo. Nuestra filosofía es que ninguna enfermedad que pueda tratarse con la alimentación debe tratarse por otros medios. Es la filosofía de Maimónides del siglo XII. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre nuestra aproximación a los problemas de salud que nos consultan los vamos a abordar desde la nutrición y cómo lo podemos controlar, mejorar o combatir, no me gusta mucho esa palabra, con la alimentación. Entonces, tener una herramienta que te permita ser efectivo y sobre todo preciso es la base de tener éxito después en el tratamiento, porque si no, estaríamos dando vueltas y vueltas como habitualmente pasa. Y como ya tengo bastante experiencia, ya se dieron cuenta, ¿cierto? Entonces quiero compartirles esta experiencia para que ustedes puedan ocupar esta herramienta en sus consultas. Y la idea es que ustedes aprendan y sepan cómo usar esa herramienta y cualquier otra duda que tengan me pueden consultar directamente. Lo típico que pasa hoy en día es que todos los médicos, las nutricionistas y los profesionales de la salud en general recibimos pacientes que llevan mucho tiempo buscando una solución sin poder encontrar un resultado, sin poder encontrar la causa, el origen del problema. Consultan por distintos problemas, ya sea enfermedades crónicas, síntomas que son crónicos, y bueno, por lo general, acá en Nutrición Inteligente no somos la primera línea de abordaje de una enfermedad. La gente cuando primero aparece un síntoma, ¿cierto? Va al médico, va a una clínica, va al hospital, va al consultorio y les dan un medicamento. Pero cuando este problema sigue, ¿ya? Es lógico preguntarse de a dónde viene o cómo se produce. Y en ese sentido, nosotros queremos mostrarte esta herramienta que tiene que ver con la nutrición, la alimentación. Y ahí, eh, perdón, se me saltó. Hace ya muchos años se descubrió que la inflamación era un proceso en el cual el cuerpo busca defenderse de agresiones externas y provoca este proceso inflamatorio para atacar a algún enemigo y para reparar. La inflamación está encargada de todo lo que es la cicatrización, el combate a los microorganismos y la recuperación posterior. Por lo tanto, nosotros sin inflamación sería un problema, ¿cierto? El tema acá no es generar o no generar inflamación, sino la inflamación exagerada o la inflamación crónica. Y esta inflamación crónica es la base del 80% de las enfermedades. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la inflamación y de la nutrición? Porque justamente la inflamación la podemos modular con la nutrición, ¿ya? La inflamación se origina principalmente por el ácido araquidónico y este a su vez proviene de ácidos grasos del tipo omega 6, como es el ácido graso linoleico. Ya vamos a hablar de eso en otra presentación. Pero
la insulina y el cortisol también son moduladores de esta inflamación. Y el tema que vamos a hablar hoy es las alergias alimentarias y la microbiota. Porque claramente, si nosotros estamos reaccionando adversamente mal frente a algo que estamos consumiendo, vamos a estar generando inflamación permanentemente. O sea, nosotros creemos que estamos comiendo correctamente o sanamente y a veces no estamos teniendo buenos resultados. Eso quiere decir que probablemente hay alimentos a los cuales nuestro organismo, en forma particular y personal, está reaccionando y también hay un problema en la microbiota. Y ahí es donde nosotros sabemos que esta inflamación y estas reacciones ocurren principalmente en el sistema digestivo y el órgano que está detrás de esto es el sistema inmune. Nosotros tenemos tres barreras que nos protegen de este exterior. Uno son todas las mucosas y ahí el intestino es sumamente importante porque el intestino, más que mal, es el órgano que recibe los alimentos que nosotros voluntariamente ingerimos. Y ahí también está la microbiota, que la microbiota está diseñada para protegernos también, pero cuando ingresan microorganismos que no deben, ahí también vamos a tener una línea de defensa vulnerada. Y después tenemos dos sistemas, que es el sistema inmune innato y el adaptativo, que van a responder frente a estos ataques enemigos, ¿ya? El fuego enemigo. El sistema innato, como se sabe, ¿cierto? Es el con el cual nacemos, y el adaptativo son respuestas que vamos aprendiendo en el tiempo, como las respuestas a combatir infecciones, y ese es el principio de las vacunas, ¿ya? Entonces, aquí quiero explicarles cómo funciona el intestino para que se entienda más fácilmente. Entonces, imaginen que ustedes van en un auto por el desierto y de repente empieza a entrar arena a través del filtro del aire. Entonces, claro, nosotros vamos andando y esta arena nos empieza a llegar a la cara y nosotros queremos protegernos de esto y nos ponemos unos anteojos de sol. O un anteojo, ¿cierto? Entonces, claro, ahí vamos a estar protegiéndonos de la arena que entra y los ojos no se nos van a irritar y vamos a poder seguir manejando. Pero esta arena sigue entrando y nos empieza a pegar en la cara, al tiempo, empezamos a tener problemas en la piel. Entonces, bueno, decidimos usar una crema protectora, un filtro, etcétera. Después se nos empieza a meter en la ropa, entonces decidimos usar un traje. Nos ofrecen que mejor solucionemos el problema comprando un equipo que sea un extractor de esto, y así infinitas estrategias para protegernos de esa arena que entra. Pero lo más lógico, que para ustedes me imagino que están pensando en eso, es decir, bueno, arreglemos el filtro. Justamente eso es cómo funciona la medicina hoy en día. La medicina hoy en día es reactiva frente a estos síntomas y nos da distintos medicamentos, distintas soluciones, distintas cirugías inclusive, para un problema que se está originando en el filtro de aire, el intestino, ¿ya? Este intestino es vulnerable, ¿cierto? A todos los agentes que puedan estar entrando, ¿cierto? A través de la boca y del lumen. Y ahí tenemos varios factores que van a desencadenar este tipo de daño. El intestino es ese filtro permeable, el intestino permeable es ese filtro dañado. ¿Y cómo se daña? Se sabe que el gluten daña el filtro, el trigo también, la microbiota desajustada, la disbiosis, los químicos y medicamentos, por ejemplo, toda esta alimentación que estamos consumiendo con muchas sustancias químicas,
como los conservantes, los endulzantes, las bebidas, las gaseosas, etcétera. Y también los medicamentos, la aspirina, los ibuprofeno, que justamente son inflamatorios, pero nos van a dañar la mucosa digestiva. También si tenemos el ataque de algún virus o alguna bacteria. Y las lectinas. Las lectinas son proteínas que se encuentran en alimentos y en microorganismos. Ya vamos a hablar en otro video sobre este tema. Entonces, todos estos factores van a ir generando un daño progresivo en este intestino y lo van a ir haciendo permeable. Y ahí es cuando vamos a estar expuestos a lo que estamos ingiriendo. En este caso del caso de la arena, ¿cierto? Del desierto, lo podemos analogar a alimentos que ingerimos habitualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es este examen FIT? FIT es Food Inflammation Test, o sea, reacciones inflamatorias por alimentos que se provocan porque este intestino está dañado, pero también a veces lo tenemos en forma innata. Entonces, este examen permite evaluar esta reacción del sistema inmune, ¿ya?, a alimentos y aditivos, y además permite evaluar el intestino, cómo está el filtro, ¿ya? Entonces, tenemos dos exámenes de una misma empresa, que es KBMO Diagnostics. Este examen muestra, por ejemplo, el resultado de una persona que se hizo una evaluación de 176 alimentos y aquí podemos ver que cada barrita es una reacción inflamatoria frente a un alimento, perdón, las que tienen color, ya vamos a ver el detalle, pero evaluamos todos estos alimentos y también, como les decía, evaluamos el intestino. Entonces, con un examen, nosotros podemos tener una fotografía, una imagen súper completa de qué está pasando en la actualidad. ¿Qué es lo que mide realmente este examen? Nosotros tenemos que las reacciones adversas a los alimentos pueden tener dos mecanismos posibles. Uno es cuando reacciona el sistema inmune, y a eso se les llama alergias, y dos, cuando reacciona el sistema más como mecánico, ¿ya?, que son las intolerancias. Generalmente ahí están involucradas enzimas. Voy a explicarles primero lo de la intolerancia, porque a veces confundimos los términos. Entonces, en la intolerancia hay una incapacidad para digerir un alimento y además estar provocando alguna reacción adversa. Hay también otros tipos de reacciones, como por ejemplo la cafeína. La cafeína, hay personas que son muy sensibles a la cafeína y como es un estimulante, cuando consumen cafeína se hiperventilan y no pueden dormir, ¿ya? Eso es una reacción adversa frente a un alimento, un nutriente que sería la cafeína, ¿ya? Y el clásico ejemplo en las intolerancias es la lactosa, aunque ahora se ha sumado también la fructosa. En el caso de la lactosa es porque es un azúcar doble y este se digiere por una enzima. Entonces, cuando falla ese proceso, no se digiere y va a fermentar y producir hinchazón en el intestino. Entonces, claro, eso provoca problemas. En el caso de la fructosa, se sabe que nosotros tenemos una cierta capacidad para digerir esa fructosa. Sin embargo, si comemos mucho, porque hoy en día se agrega como aditivo a muchos alimentos, esa fructosa no se digiere, no se aprovecha bien y también va a fermentar. Fijan que esto estamos hablando casi, en el caso de la mayoría de los alimentos, sobre todo de hidratos de carbono, estamos hablando de reacciones del tipo intolerancia, ¿ya? Que es muy distinto a cuando reacciona inmune, ¿ya? Lo que pasa es que aquí ahora viene una confusión
Y dentro de las reacciones del sistema inmune, también hay dos tipos de reacciones. Lo que se conoce como alergia clásica o alergia del tipo IgE y las que son por el contrario, las no IgE. Las no IgE son reacciones que, para diferenciarlas de las otras, se les llama coloquialmente sensibilidad, porque si no, estaríamos demasiado. Cuando estamos hablando del sistema inmune, estamos hablando de una reacción frente a un alimento, estamos hablando aquí, ¿cierto? Que compromete a todo el organismo, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, la típica alergia al maní o a los mariscos, que es la alergia clásica, lo tenemos súper evidente. La persona se enroncha entera, se le cierra la garganta, se puede poner como globo, ¿cierto? Eso es porque el sistema inmune está reaccionando en todo el organismo. Esas son las alergias clásicas que pueden llegar a un shock anafiláctico y esta alergia clásica tiene una particularidad. La persona se tiene que ir, va aprendiendo a reaccionar cada vez más violento frente a un alimento. Ese tipo de alergias, por suerte, sumamente peligrosas y son muy exageradas porque con una pequeña, mínima cantidad a veces de contaminación podemos tener una reacción muy violenta, ¿cierto? Pero por suerte estas alergias son muy escasas. Impactan mucho en salud porque el efecto tiene riesgo de muerte, ¿cierto? El riesgo vital, pero son poco frecuentes. Y el otro tipo de reacción, que es el sistema, también del sistema inmune, que le llamamos alergia no IgE o sensibilidad, son reacciones que no son tan exageradas por suerte, pero pueden ser crónicas, porque son mucho más difíciles de identificar, porque justamente la reacción no es tan violenta y está mediada por un sistema celular, ¿ya? No es por el tipo anticuerpos IgE e histamina. Ahí quizás han escuchado de la deficiencia del metabolismo de la histamina. La histamina va por el lado de las IgE, ¿ok? En cambio, las sensibilidades van por otro mecanismo, pero también es inflamatorio y es justamente el que mide el examen FIT, ¿ya? Entonces, el examen FIT no mide intolerancias ni mide alergias, mide sensibilidad, que igual son reacciones del sistema inmune, igual abarcan a todo el organismo, también. Pero aquí también viene algo importante. Estas son mucho más comunes porque generalmente pueden ser del tipo innato, a diferencia de las alergias IgE, donde la persona primero tiene que exponerse al alérgeno. En el caso de las sensibilidades puede ser una reacción innata, ¿ya? Puede que por primera vez nosotros conozcamos un alimento y reaccionemos muy mal. A veces pueden estar mezcladas estos tipos de reacciones y también las sensibilidades pueden estar relacionadas también con liberación de histamina. La sensibilidad alimentaria, o ambas reacciones, pero sobre todo la sensibilidad alimentaria, puede con el tiempo generar una autoinmunidad, ¿ya? Y ahí tenemos todas las enfermedades autoinmunes. Esos mecanismos no se conocen, ¿ya? No se sabe por qué algunas personas hacen autoinmunidad. Pero ahí es donde se produce la confusión, especialmente con el gluten. Porque hay personas que tienen sensibilidad al gluten y no son celíacos, ¿ya? Que son, la enfermedad celíaca es la enfermedad autoinmune frente al gluten, ¿cierto? Y es una enfermedad autoinmune que destruye el intestino. Pero hay médicos por ahí y pacientes me han llegado que les han dicho, bueno, a usted el gluten no le hace mal porque no tienen enfermedad celíaca, ¿ya? Y además, muchas veces se le dice a la persona celíaca que es intolerante al gluten, entonces se produce esta confusión y este enredo en la información. Volviendo al tema, porque ya voy a hablar de eso en otro lado, este examen lo que hace es medir sensibilidad
a los alimentos, ¿ya? No solo al gluten, también es al gluten, ¿ok? No intolerancia, no alergias. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, este examen tiene una tecnología patentada y eso es la diferencia más importante con los exámenes convencionales. Los exámenes convencionales típicos, y ustedes quizás conocen alguno por ahí, miden anticuerpos del tipo IgG. El anticuerpo IgG es un anticuerpo que se produce en respuesta a la exposición frente a algo. Por ejemplo, es típico encontrar anticuerpos IgG frente a microorganismos, frente a tuberculosis, el COVID o Escherichia coli. Entonces, eso es bastante típico. Sin embargo, eh, no necesariamente cuando estamos hablando de alimentos, esta presencia de anticuerpos IgG se relacionan con una respuesta clínica, una respuesta inflamatoria. Y ahí es donde viene la patente. Este examen para cada alimento que mide, para cada cosa que mide, mide dos veces, porque mide el anticuerpo IgG, pero además la inflamación que se produce por la activación del complemento, ¿ya? Entonces, ese C3D es uno de los componentes del complemento, que es el que se gatilla, se activa en presencia de este alimento. Entonces, cuando tenemos esta reacción positiva, estamos realmente midiendo inflamación. Y eso, además, nos permite medir el sistema inmune innato y el adaptativo. Y además, como les contaba, también podemos medir cómo está el intestino. Y para eso, el estado del filtro, ¿cierto? Para eso, medimos dos componentes que son de la mucosa de la membrana intestinal, la zonulina y la ocludina. La zonulina es una proteína que se descubrió el año 2000, ¿ya? El doctor Fasano lo descubrió y se dio cuenta que cuando se exponía una persona al gluten, producía zonulina. La zonulina abre los espacios o los poros de este intestino y deja pasar otras cosas. Y la ocludina es parte de la estructura de las uniones estrechas entre las células de la mucosa. Entonces, cuando detectamos estos anticuerpos, o sea, estas proteínas, perdón, el sistema inmune los detecta al otro lado, genera una reacción porque son proteínas que no deberían estar pasada este filtro, ¿ya? Entonces, cuando los detecta es cuando ya empieza a haber una reacción inflamatoria a estos componentes, pero además nos dice que ese proceso está ocurriendo. Entonces, la zonulina, este examen se desarrolló con la ayuda del doctor Fasano, porque además la zonulina no se debe medir en heces ni en sangre porque se destruye muy rápidamente. Entonces, si nosotros la medimos a cualquier momento del día, podemos estar midiendo cualquier cosa. Por lo menos eso es lo que dice el doctor Fasano. También en este examen podemos medir cándida. ¿Ya? Cándida es una levadura que cambia de estructura a un hongo que invade tejidos. Esto es sumamente importante, porque no es que hayan más o menos hongos, más o menos levaduras, ¿ya? Sino que el problema es que invadió los tejidos y por eso en la forma de medir de este examen es como medir cuando el hongo está en su forma invasiva, destructora de tejidos, ¿ya? Por eso mide anticuerpos, porque los mide cuando ya traspasó la mucosa intestinal y está activando el sistema inmune en contra de este microorganismo, ¿ya? También podemos medir la exposición a los LPS, que son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son la estructura externa de las bacterias gram negativas. Entonces, cuando nosotros detectamos, cuando, mejor dicho, nuestro sistema inmune detecta estos LPS, esta estructura genera una reacción inflamatoria porque lo que está interpretando el organismo es que se filtró una bacteria adentro
de la sangre. Y eso es sumamente peligroso porque estas bacterias gram negativas podrían provocar una septicemia. Entonces, el cuerpo reacciona frente a esta parte que es la parte externa de las bacterias. No sabe que es solamente la parte externa, pero activa todo su sistema y por lo tanto es súper inflamatorio, ¿ya? Después, entonces, ¿cómo lo vemos en la práctica? En la práctica, como les mostraba, vemos el resultado donde cada barrita es un alimento y las barritas que son de color verde oscuro no hay reacción y los colores nos van a decir el nivel de reacción, donde el amarillo es una reacción baja, el naranjo es una reacción media, el rojo es alta y como yo les contaba, estos alimentos a veces podemos estar consumiendo mucha cantidad o muy frecuentemente alimentos que tienen una reacción no tan alta, pero la sumatoria de estas reacciones nos van a generar un tremendo problema. Entonces, no es solo el nivel lo que importa, sino también la persona que lo está consumiendo ese componente. Entonces, ahí viene la adaptación después al paciente. Se pueden medir hasta 176 alimentos, pero también se pueden medir 132 y 22. A la derecha tenemos el resultado de un examen de 22 alimentos, donde vemos que aquí se evalúan los alimentos más comunes de nuestra dieta. Las proteínas de la leche, del huevo, del gluten, se mide el trigo, el gluten y la gliadina. El pollo, el pavo, la carne, el arroz, o sea, son los alimentos de uso más cotidiano, ¿ya? Por ejemplo, es muy bueno para medir a niños, ¿ya? También en el intestino, nosotros vamos a tener en los resultados dos columnas. Una columna son anticuerpos que se llaman IgA y en la otra columna son los anticuerpos del tipo IgG, con el complemento, la activación del complemento. Entonces, en la columna de los IgA, nosotros vamos a ver la cara externa del filtro, la que está en contacto con el ambiente, que para nuestra analogía en el intestino sería el contacto directo con el alimento que llega directamente al intestino. Y en la cara interna estamos evaluando este IgG, ¿ya? Por lo tanto, si el intestino se empieza a dañar desde afuera hacia adentro, ¿ya? Suponiendo de esa manera, nosotros tenemos que los anticuerpos IgA nos hablan de el estado más reciente, porque el cuerpo en la primera línea de defensa son estos anticuerpos IgA. Después ya empieza a actuar el otro sistema inmune. Entonces, los anticuerpos IgA nos hablan de estas reacciones más recientes y los IgG de reacciones más antiguas. Entonces, acá les muestro dos ejemplos. Una persona donde no se le ve reacción a cándida y tampoco tiene una reacción reciente importante a nada. Está bastante bueno el intestino de esta persona. Sin embargo, se está empezando a traspasar ya el daño hacia el interior. Les doy como dato que esto corresponde a una persona que tenía problemas con el gluten, ¿ya? Entonces aquí nos permite discriminar. Por eso es bueno hacer los dos juntos. Y por otro lado, tenemos el otro examen donde tenemos el panorama completamente al revés. Tenemos una persona con reacciones muy altas del tipo IgA. Eso quiere decir que en el último tiempo se está exponiendo altísimamente a estos componentes, tiene cándida, porque la primera línea de acá es cándida, y se está exponiendo a bacterias también. Cabe mencionar que este resultado es de una persona que estaba iba por el cuarto tratamiento de SIBO, o sea, estaba usando antibióticos. Entonces, estaba súper intoxicada, ¿ya? Entonces, claro, justamente por eso nos vino a ver. Pero también nos damos cuenta que este problema viene de hace mucho rato,
que concuerda con la clínica, ¿cierto? Siempre el examen tiene que concordar con la clínica, ¿ya? Como les contaba, se pueden medir 22, 132 o 176 componentes y la barrera intestinal. Se pueden medir solo alimentos o solo barrera o juntos, ¿ya? Y los resultados se demoran entre 7 a 10 días en llegar en que nosotros los podamos tener, ¿ya? Esto se procesa en el laboratorio, ya eso se entiende, ¿cierto? Eh, y lo más espectacular todavía, además de todo lo espectacular que ya les conté, es que este examen se puede hacer de forma muy fácil por todo el mundo, porque simplemente la persona se puede pinchar incluso a sí misma el dedo y completar los círculos, ¿ya? Con la sangre capilar del dedo, se completa esa tarjeta y se manda a nuestro laboratorio, o sea, a nuestras oficinas y nosotros lo derivamos al laboratorio. Entonces, y la muestra se estable hasta 25 días. Obviamente, como tiene que llegar al laboratorio y todo eso, mejor, mientras antes, mejor. Pero estos kits nosotros los podemos despachar a todo Chile. Entonces, es muy simple y dentro de eso todo Chile están las consultas de ustedes. Ustedes pueden tener el kit en su consulta y tomarle la muestra al paciente ahí mismo, o tenemos muchos médicos que trabajan online y le dan los contactos y la persona nosotros le derivamos el kit al paciente directamente. Entonces, si ustedes quieren trabajar con esta herramienta, tienen que contactarnos en la página, eh, ¿cómo se llama esto? En la página de Nutrición Inteligente o de Nico, nico.cl, ¿ya? En ambas páginas pueden encontrar los exámenes y nos contactan para que ustedes puedan tener una carpeta especial donde van a tener los resultados y vamos a poder interactuar, también pueden hacer todas las consultas y tener un trato mucho más directo. Así que muchas gracias, ahí están mis contactos también, el correo, y espero que puedan usar esta herramienta porque realmente les va a facilitar la vida, les va a facilitar el dar tanta explicación al paciente, en estar probando tantas cosas y sobre todo el paciente se lo va a agradecer. Así que estamos en contacto y que tengan un excelente día. Que estén bien.